Muy buenas noches, mi nombre es Ramón Espejo y estoy muy contento de estar con ustedes en Edición Central, Elecciones 2021. El panorama ha cambiado completamente. Anoche, el presidente de la República, Francisco Sagasti, dio un mensaje a la nación en el cual anunció nuevas medidas restrictivas. Esto nos deja muchas dudas y un completo análisis de más o menos qué es lo que va a pasar y cómo se está manejando esta situación. Para eso nos encontramos con el señor Fernando Rospigliosi. Él es sociólogo, 2 veces ministro del Interior, además un gran analista político y postula también al Congreso de la República con el partido Fuerza Popular con el número 7. Sin embargo, le vamos a pedir que en esta ocasión, por excepción, vayamos al punto coyuntural, analicemos un poco el tema justamente de las restricciones y el manejo de este gobierno en cuanto a la pandemia, con cargo a que en una siguiente oportunidad nos comprometemos a escuchar más de sus propuestas y que nos cuente un poquito también por qué se fue con la señora Keiko Fujimori, pero eso será en otra oportunidad. En esta ocasión le damos la bienvenida para hablar un poquito del tema de actualidad. Fernando, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Fernando, la primera pregunta me parece que se cae de madura. Si las medidas restrictivas y la situación es similar a la vivida en marzo del año pasado con el gobierno de Martín Vizcarra, y esas medidas nos llevaron a tener las peores cifras a nivel incluso mundial, muertos, contagiados, caída de la economía, ¿qué cambió? ¿Por qué ahora debemos tener la esperanza de que tengamos mejores resultados? Bueno, la respuesta está en esa muy buena pregunta. No hay ninguna posibilidad de que hayan mejores resultados haciendo las cosas que ya salieron mal. Una cuarentena estricta como la que ha decretado el gobierno a partir del día domingo, funciona solamente cuando hay una serie de otros elementos que ayudan a superar la crisis. Esto solamente funciona cuando el tiempo que la gente está en cuarentena, es decir, está encerrada, es decir, está inmovilizada, se utiliza para mejorar el sistema de salud, para mejorar los hospitales, para traer las vacunas, en fin, para hacer pruebas moleculares e identificar a los que están infectados y aislarlos. Una serie de cosas que, por supuesto, no se están haciendo, es poco probable que se hagan y que no se hicieron el año pasado. Entonces, si repetimos la misma receta, exactamente la misma receta del año pasado, los resultados van a ser, desgraciadamente, no iguales, sino peores. El año pasado tuvimos la peor proporción de muertos por millón de habitantes en el mundo entero y tuvimos la peor caída de la economía en el mundo entero, con millones de desempleados y millones de personas que han caído en la extrema pobreza. Es decir, si la cuarentena hubiera servido para evitar la propagación del virus, bueno, ya cargamos con todos los efectos negativos que tiene la cuarentena. Pero si no sirve para eso y no va a servir para eso, la gente se va a seguir infectando. Entonces no tiene sentido hacer una cuarentena tan estricta. Yo no soy un experto. El experto en Fuerza Popular en este tema es el doctor Ernesto Bustamante y él ha señalado muchas veces lo que hay que hacer. Cuarentenas focalizadas, pero no en un departamento, en una ciudad, sino en determinadas manzanas, en determinadas cuadras donde se logra identificar a las personas que están infectadas, pero para eso hay que hacer miles y miles de pruebas moleculares cada día, que son las únicas que sirven para detectar realmente quién está infectado, cuando esa persona que está infectada todavía no tiene síntomas, entonces no sabemos, y la única manera de saber es hacer las pruebas moleculares. Claro. Si ese tiempo además de cuarentena se utilizara, por ejemplo, para construir plantas de oxígeno o para tener camas UCI, bueno, sería justificado, pero ya vimos que el año pasado eso no funcionó, claro. Y ahora con este gobierno que es tan o más incompetente que el de Vizcarra, no va a funcionar. Porque entonces, si se quiere, es esa. Claro, si se quiere evitar cuarentenas focalizadas y hacer
pruebas moleculares y usar el tiempo para mejorar el sistema de salud. Claro, pero sí. Desgraciadamente eso no se está haciendo. Si se quiere evitar, digamos, las aglomeraciones, que finalmente es el objetivo para que no haya la transmisión del virus, pues, ¿por qué se anuncian las medidas a partir del domingo? La reacción ha sido aglomeraciones, justamente. La gente ha salido masivamente a las calles a asegurar prácticamente, digamos, los víveres para esa temporada. Entonces, la reacción ha sido inversa, no ha tenido el efecto que se buscaba, ¿verdad? Obvio. Pero además ya tenemos la experiencia, ya sabíamos que eso iba a suceder y mañana igual en los supermercados, los mercados, los centros de abasto van a estar repletos, van a haber aglomeraciones, el virus va a tener todo el espacio del mundo para propagarse. Y a partir de la siguiente semana, cuando venga la cuarentena, por lo menos en 10 regiones del país, incluida Lima, hasta donde he entendido el confuso mensaje del presidente, el toque de queda empieza a las 6, o sea, a partir de las 6 de la tarde ya no se puede circular. Entonces los centros de abastos, ¿hasta qué hora van a funcionar? Hasta las 3. Entonces, en lugar de expandir los horarios para que los centros de abasto donde la gente va a hacer las compras de primera necesidad o las farmacias, en lugar de expandir el horario, mientras más largo sea el horario, menos aglomeración, porque la gente tiene tiempo para ir en diversas horas, pero mientras más se reduce el horario, más aglomeración. O sea, parece que nos quisieran matar. Hacen todo lo contrario a lo que la lógica y la experiencia indica. Ahora, expandir los horarios, no cerrarlos. Ya tuvimos las experiencias del año pasado, por ejemplo, en Semana Santa, claro, cuando estos bárbaros dijeron un día hombres, o que encerraban a los hombres un día, a las mujeres otro día. Los terminales pesqueros. Claro, o que encerraban a los hombres un día, el otro día a las mujeres. Eso también fue un completo fiasco. Ahora, el bono de 600 soles para más de 4.200.000 familias, postergación de pagos de impuestos a la renta, IGB para las pequeñas empresas, ¿será suficiente? ¿Alcanzará para paliar la situación económicamente catastrófica, que eso sí va a ser inevitable? ¿Tú crees que alcance? No, por supuesto que no, pero además lo de los bonos ya sabemos que también es una incitación al contagio, porque desgraciadamente pues no estamos en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, donde hay economías muy fuertes y toda la gente está bancarizada y recibe su depósito en su cuenta estando en su casa y no necesita moverse para nada. Acá no hay eso. Entonces se van a haber millones de personas que van a ir a los bancos, van a haber colas y van a haber más contagios. Pero además ya cada vez hay menos dinero para repartir. O sea, durante los últimos 30 años la economía del país ha funcionado bastante bien y el Estado tenía reservas, pero ya están gastándose todas las reservas. O sea, ya no es que el Perú es un barril sin fondo y seguimos repartiendo y repartiendo. Desgraciadamente no es así. No somos Estados Unidos, no somos Japón, no somos Alemania. Entonces, claro, ¿hasta cuándo va a durar esta situación? No sabemos. El 80% de, al menos en Lima, y a nivel nacional es así, el 80% de peruanos es informal. ¿Cómo encierras a los informales y cómo crees que lo va a hacer el Estado para que ellos estén en sus casas, no se muevan, no salgan a buscarse el sustento diario, que es de lo que como han venido viviendo todos estos años? Digamos, ¿cómo van a hacer para que realmente aguantar eso? A mí me preocupa porque esta zona de Lima Este, digamos, sospecho, no sé si es que compartes tu opinión, que podría venir una especie de rebeldía ante la situación, porque la gente, entre que el temor a contagiarse y no tener para comer o parar de comer a sus hijos, va a elegir salir a las calles a enfrentar el virus como sea. ¿Cómo lo ves tú? Sin duda, tienes razón, porque eso ya ocurrió la vez pasada. O sea, al principio la gente no sabía bien de qué se trataba esto y se respetó, pero muy pronto, al mes siguiente, ya la gente estaba saliendo a la calle porque no hay manera de sobrevivir para millones de peruanos que viven al día y que necesitan salir a trabajar. O sea, aquí no va a haber una rebeldía como en otros lugares, que la gente sale con pancartas, queremos salir. No. Que simplemente la gente no va a actuar y va a salir, claro, porque tiene que conseguir el sustento
para ese día y para el día siguiente y sostener a su familia. Por eso es absurdo tener este tipo de cuarentenas tan rígidas. Sin duda hay que impedir las aglomeraciones, hay que seguir recomendando el uso de mascarillas y todas las cosas que ya se han dicho, pero no se puede cerrar completamente el país, cerrar la economía, porque además no funciona. Si funcionara, si sirviera para algo bueno, ya hagámoslo, pero no funciona. Con un país con la enorme informalidad que tú has mencionado, la gente va a salir de todas maneras, va a desacatar. Entonces lo que van a quebrar son los negocios formales, que sí acatan estas restricciones y que no pueden hacer otra cosa. Y que van a quebrar inevitablemente. Va a haber más desempleo. Y que van a quebrar los negocios formales, las pymes, que han sido muy golpeadas, que son además muy pujantes, que están dentro de la formalidad, prácticamente los van a obligar a cruzar la vereda. La ministra Mazzetti ha dicho que están dando espacio, a diferencia de la cuarentena anterior, que están dando espacio para que la gente salga a pasear, un poquito más de relajo, ha dicho. Pero la pregunta es, 1 hora diaria, una sola persona por familia, ¿cómo van a controlar eso? El jefe de la policía dijo, más que una medida, esto es una recomendación, apelando a que la gente, digamos, tome conciencia. Entonces, ¿para qué se dictan medidas que no van a poder controlar? Tú que has sido ministro de Educación, del Interior, ¿cuál es tu opinión? Mira, son necedades, tonterías, que no tienen ningún sentido. Mira, si tú dices eso en Singapur o en Alemania, la gente que está acostumbrada a acatar las normas sale 1 hora, no sale 1 hora 1 minuto, sale 1 hora. Pero en el Perú, por supuesto, eso no va a funcionar. Además, ¿cómo se controla? Claro. Que alguien en su sano juicio diga cómo vas a controlar que cada ciudadano solamente ha salido 1 hora y no 1 hora y cuarto, o 2 horas o 3 horas. Es imposible. Dicen tonterías porque esta gente, estos intelectuales de izquierda que nos gobiernan, no tienen idea de lo que es el país real. Ellos viven en otro mundo. Entonces, esta cosa de que solamente se puede salir 1 hora no tiene sentido. Pero además, nuevamente ya tenemos estas restricciones. Ya vimos lo que pasó la vez pasada cuando los policías, sobre todo los policías, pero también algunos militares tratando de controlar esto, terminaron contagiándose y hubo muchos muertos en las fuerzas del orden. Ahora, ¿qué va a pasar nuevamente? ¿Qué se hace con una persona que viola estas restricciones? La llevan a la comisaría y ahí eso se convierte en un centro de contagio. Es decir, están haciendo cosas totalmente inaplicables, pero no solamente inaplicables, sino contraproducentes. Está bien cuarentena, pero cuarentenas focalizadas en lugares determinados, donde hay muchos contagios. Y eso solamente se puede hacer con pruebas moleculares. Y eso es lo que no están haciendo. Y además, dicho sea de paso, recordemos, a principios de mes el presidente Sagasti dijo 1 millón de vacunas en enero. Nos prometió 1 millón de vacunas en enero. Ya estamos a fin de enero. El domingo termina este mes. ¿Vamos a tener 1 millón de vacunas en enero? Bueno, vamos a ver si cumple su promesa o está mintiendo también como Vizcarra y nos está engañando nuevamente. Pero el tema de las vacunas, tú ves la luz al final del túnel. Mira, en España todavía no llegan ni al 1% de vacunados de las 2 dosis de Pfizer. Y no creo que acá podamos mejorar esa situación. No creo que, al menos quiero creer que sí, pero por la forma como se viene manejando el tema de las vacunas, no pareciera. El panorama en este caso suena más oscuro. No sé, ¿cómo lo ves tú? Mira, es realmente notable la incompetencia del gobierno. Lo único que parece que está asegurado es ese 1 millón de vacunas. Parece, ojalá que sea cierto. Pero ni siquiera pueden traerlas. Entonces, 20 empresas privadas han contratado un avión para traer las vacunas. Y bueno, está muy bien que la empresa privada ayude. Pero la incompetencia del gobierno es tal que no pueden poner un avión y traer las vacunas de China. Es realmente increíble. Pero además, en este caso ya han aceptado el apoyo de la empresa privada, pero no aceptan el apoyo de la empresa privada para poner plantas de oxígeno, no aceptan el apoyo de la empresa privada para traer las propias vacunas e inmunizar a otras personas. Siguen poniendo trabas a la empresa privada por una cuestión ideológica. No les importa que la gente se muera, sí mantienen su ideología izquierdista. Ahora, el 1 millón de vacunas, ojalá que los traigan en algún momento, va a servir para médicos, enfermeras, militares, policías. Y después, el resto,
no sabemos, estamos realmente en la incógnita. Y además, eso no... hay que tener en cuenta que el proceso de vacunación no es sencillo. Exacto. Es tenemos la logística para vacunar a tal cantidad de personas. Exacto. Ahora, en vista de toda esta situación, ¿cuál crees que va a ser la reacción social? ¿Cuál crees que inmediato, al menos son 15 días de cuarentena, pero así empezó también el año pasado y terminó durando meses? La gente va a soportarlo. Algunos gremios ya salieron a decir que esto es, o sea, que no están de acuerdo. Por ejemplo, el gremio de restaurantes, que además es el más golpeado. ¿Cómo lo ves? No le encuentro una salida, al menos en este camino que se ha tomado. No sé, quisiera tener algunas luces al respecto. Mira, lo que yo creo es que la gente va a violar estas restricciones más rápido que la vez pasada, porque ya hay la experiencia, ¿no es cierto? Claro. La vez pasada, como te decía al principio, mucha gente los primeros 15 días, el primer mes, se quedaron tranquilos acatando estas restricciones, pero después empezaron a salir. Ahora ya hay la experiencia del año pasado. Yo creo que la gente más rápido que antes va a empezar a salir y va a desacatar estas medidas y, por supuesto, desgraciadamente, van a seguir los contagios. La otra cosa que lamentablemente tenemos hoy día, peor que antes, es que hay nuevas cepas del virus que se contagian más rápido y matan también a más personas, y ahora ya ha aumentado el rango de edad. Antes eran solamente personas de edad las más vulnerables, ahora están matando a gente de 30, 40 años. Entonces la cosa es muy complicada, pero con estas medidas no se va a detener la propagación del virus y creo que la gente va a desacatarlas, y no hay manera de controlar a millones de personas que tienen que vivir día a día y salir a trabajar. Yo creo que lo que debería hacerse, como decía antes, son cuarentenas muy focalizadas, con muchas pruebas moleculares para saber dónde están los focos infecciosos, aislar y dar atención a esas personas infectadas, pero no paralizar la economía de millones de personas que tienen que salir a trabajar y que tienen que vivir de algo. Claro, se ha debido poner más énfasis en las pruebas, porque justamente los especialistas señalan que las pruebas, mejor dicho, los resultados oficiales que vemos en el panorama dependen 100% de las pruebas. La cantidad de pruebas que realizan son las que votan los resultados oficiales, pero las pruebas son malísimas. Las pruebas rápidas ya se sabe que no funcionan, dan muchos falsos positivos, falsos negativos, etcétera. Entonces, la medición que están haciendo para llegar a al resultado de que estamos en una verdadera segunda ola es por la cantidad de muertos y por las camas UCI que ya no hay. Esa es nuestra medición, cuando ya prácticamente el tema está, no se puede hacer nada, se ha vuelto irreversible, pero debió ponerse énfasis más en el tema de las pruebas moleculares. Creo que era lo más efectivo para tener una verdadera data de lo que está ocurriendo. Así es. Y yo escuchaba al doctor Ernesto Bustamante desde el principio de la pandemia, hace prácticamente un año, diciendo que necesitamos pruebas moleculares. Y estos sinvergüenzas, Zamora, Ceballos, esos ministros compraron millones de pruebas rápidas, qué sé yo, qué negocios habrán habido ahí, y no funcionaron, no sirven. Pero han pasado tanto tiempo y siguen sin tener pruebas masivas moleculares. El doctor Bustamante dice que se necesitan 60.000, 70.000 pruebas al día. Y la otra cosa, lo que te decía del ataque al sector privado, según el mismo doctor Bustamante, el 70% de las pruebas moleculares en este momento las hace el sector privado y solamente el 30% las hace el sector público. Y lo único que informa el sector público es de los resultados de ese 30% y no informa los resultados del otro 70%, aunque ellos también tienen las cifras, o sea, nos tienen a ciegas, engañados. Pero como digo, si hubiera la cooperación con el sector privado, las cosas podrían mejorar. Todos tenemos que poner el hombro en este momento y hay que sumar esfuerzos, pero por la ideología izquierdista que tiene este gobierno no le da la gana de aceptar la colaboración, la cooperación del sector privado, y condenan a la mayoría de la población a sufrir los efectos del virus. Ahora, fue muy curioso ver al señor Vizcarra ayer dando unas clases en TV Perú con sus cuadros, a los que ya nos tiene acostumbrados, y me hizo pensar que él es quien ha propuesto ahora que se posterguen las elecciones.
¿Tú crees que vamos en ese camino? ¿Crees que al final va a terminar él, digamos, imponiendo sus consejos? Mira, no sé. Lo que sí es evidente es que son parte del mismo grupo, ¿no? Recuerda cuando se produce la crisis, el Partido Morado de Sagasti quería que se reponga a Vizcarra en el poder, a pesar de que el Congreso lo había vacado. Y durante todo el gobierno de Vizcarra, el Partido Morado lo apoyó al 100%, no al 99%, al 100%. A este hombre que nos condujo al desastre fue apoyado al 100% por Sagasti, por Julio Guzmán y por toda esa gente. Entonces, yo creo que hay una alianza que sigue existiendo ahora. Yo no sé si realmente postergarán o no las elecciones, no tengo idea si eso ocurrirá. También dependerá de cuál sea la situación en ese momento, pero yo creo que hay que estar muy atentos porque esta gente lo que está tratando de hacer es quedarse en el poder y a través de varios candidatos, tienen media docena de candidatos en estas elecciones, y si se quedan en el poder, lo que estamos viendo ahora es solo un pequeño adelante del desastre al que nos van a conducir. El ejemplo es Venezuela, que es lo que ellos quieren, llevarnos al nivel de Venezuela, porque ellos son izquierdistas como los venezolanos, como el socialismo del siglo XXI. Y ahora en el Perú tenemos 1 millón de venezolanos que son los testigos de cómo ese sistema es un fracaso total. Lo único que han hecho es corrupción, y Venezuela es el país más rico en petróleo que hay en América Latina y uno de los más ricos en el mundo. Y mira cómo han destruido un país tan rico. Con el Perú no necesitarían 20 años para destruirlo. Con el Perú lo destruyen en 1 año o en 2 años. Ese es el peligro que tenemos en estas elecciones. Y esa destrucción indirectamente también nos ha afectado. El problema de la migración masiva en este momento es un problema, cosa que, digamos, hay grupos que no quieren aceptarlo, tapan el sol con un dedo, omiten el tema de la migración masiva en sus planes de gobierno. ¿Coincides con muchos que señalan que lo que estamos viviendo acá, esta segunda ola, es producto solamente de los desbandes de fin de año nuevo, Navidad? ¿O crees que también, por ejemplo, las marchas masivas contra el gobierno transitorio de Merino ha tenido algo que ver con este problema? No, eso ya está demostrado, de eso no hay ninguna duda. Esto empezó con las marchas. Si tú miras la línea de tiempo, las marchas, los infectados, que a su vez infectan a otras personas, porque claro, eso no ocurre al día siguiente, obviamente. Ahí se contagia mucha gente que a su vez va contagiando a sus familiares y a otras personas, y después empieza el aumento de las hospitalizaciones y de las muertes. Es evidente que esto empezó con las marchas, probablemente también la fiesta de fin de año han tenido una incidencia, pero esto empezó con las marchas sin ninguna duda, ¿no? Entonces, eso es una responsabilidad que tiene esta gente que alentó las marchas, a pesar de que, como sabemos, estaban absolutamente prohibidas. En un estado de emergencia tú no puedes reunir a más de 3 personas en la calle, pero sin embargo a ellos no les importó y convocaron a estas movilizaciones que han tenido un efecto fatal, ¿no? Y también los bloqueos de carretera que vinieron después, también sin duda ahí la gente obviamente se contagia, ¿no? Están cerca, no he escuchado gritan a nadie, y me hubiera gustado, sinceramente, todos podemos equivocarnos, eso está claro, pero me hubiera gustado escuchar a alguien que diga: yo alenté las marchas y me equivoqué. No por el fondo del asunto, no porque haya pensado que el gobierno de Merino es bueno o malo, o que la vacancia es Vizcarra o lo que sea, por el tema netamente de la salud. Nadie lo ha enfocado por ese lado. Es más, siento que muchos dicen: bueno, pues, pero valió la pena. O sea, tengo esa sensación. Y lo omiten ese periodo de tiempo para acusar simplemente que las fiestas de Año Nuevo son las que están produciendo en este momento toda esta problemática, y que la gente es la que está teniendo 100% la culpa de lo que pasa, la gente que va al mercado, la gente que vende sus productos, etcétera. Siento que no hay una verdadera verdadera sinceridad en decir a la gente qué es lo que ha pasado, y más bien están tratando de ocultar esa verdad. ¿Tú sientes lo mismo? Sí, por supuesto. No hay ningún asomo de autocrítica. Pero es más, pues son los que están en el poder. Gracias a esas movilizaciones y a los muertos y a los heridos, ellos llegaron al poder. O sea, las marchas les fueron útiles. A ellos no les importa que ahí la gente se haya contagiado y que hayan muchos infectados y muertos
a consecuencia de las marchas, no les importa que hubiera violencia y muertos en las marchas, lo único que les importa es el poder, y ahora tienen el poder y ya vemos cómo están en la repartija, repartiéndose los puestos públicos y usando y abusando del Estado a su antojo. Entonces, esta es una gente que no tiene escrúpulos y que lo único que quería era aprovecharse del poder. Y ahí están, pues, lo lograron. Bueno, mira, finalmente lo más lamentable de toda esta situación, Fernando, es que los platos rotos los termina pagando el pueblo, la gente más pobre, la gente que no tiene donde, no tiene que comer mañana y tiene que salir tempranito a conseguir los 20, 30 soles con los que viven a diario y mañana no van a poder salir. ¿Qué se les puede decir a ellos en este momento? ¿Cómo podemos darle unas palabras de aliento? ¿Qué se le puede transmitir en este momento donde estamos viviendo prácticamente los últimos días de libertad? Porque en 3 días esto se va a volver nuevamente un tipo de vida en el cual ellos no tengan ninguna solución, al menos inmediata, para sus necesidades. ¿Qué se les puede decir, Fernando? Y con esto nos despedimos. Mira, lo único que se puede decir en estas circunstancias es que hay que tratar de resistir y sobrevivir. Hay que mantener todos los cuidados posibles, el distanciamiento social, las mascarillas que la gente a veces no usa o no usa bien, en la medida de lo posible los que pueden lavarse las manos y todo lo demás. Eso es lo más importante. Yo entiendo perfectamente que mucha gente en realidad no va a acatar este estado de emergencia, esta cuarentena, y va a salir a trabajar. Bueno, ya, eso es inevitable. No hay que alentarlo, pero es inevitable. Si lo hacen, que lo hagan con el mayor cuidado posible y tratemos de expresarnos a través de, a través de este medio de comunicación, a través de la radio, de las redes sociales. Expresémonos para que el gobierno no repita lo mismo que hizo Vizcarra, que nos engañó y nos dijo 15 días y se pasaron meses y meses y meses en esta cuarentena absurda que nos arruinó a todos los peruanos. Entonces, han dicho 15 días, ya ni un día más de estas 2 semanas que vamos a tener de esta cuarentena, y después cuarentenas focalizadas, y tratemos de tener todos los cuidados posibles porque este virus es más peligroso. Y ojo, cuando lleguen las vacunas, ojalá que lleguen algún día, hay que vacunarse. He visto que hay una gran cantidad de gente que tiene miedo a la vacuna. Miren, la vacuna china no es la mejor sin duda y no es la más barata, pero es lo que hay. Y hay que vacunarse de todas maneras para tratar de parar en algún momento esta pandemia horrible. Y que Dios nos ayude, Fernando. Que Dios nos ayude. Muchas gracias. Fue Fernando Rospigliosi. Él postula con el número 7 de Fuerza Popular y habrá oportunidad de hablar de tus propuestas. Fernando, muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias. A ti. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con más del programa. Esto es Edición Central, Elecciones 2021.